noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Hoy encima de la mesa el tema de la gripe. Estamos, como decíamos, en plena temporada y la gripe pues hace acto de presencia. En nuestra mesa 4 invitados, a ellos le vamos a formular las preguntas que seguramente se hacen ustedes también. ¿Hay motivos para preocuparse? ¿De qué tipo de gripe estamos hablando? Es decir, más peligrosa o con mayores incidencias que las de años anteriores. ¿Podemos hablar de pandemia, epidemia? Es quizás una exageración. ¿Qué es lo que pasa en nuestros centros de primaria y hospitales? Pues de todo ello y de mucho más, con nuestros invitados hoy en Temas de Actualidad, así que vamos con las presentaciones y comenzamos. Saludamos en primer lugar a este programa a Jorge Lavallen, que es el director médico del Hospital de Cruces. Gabón, muy buenas noches y bienvenido. Gabón, buenas noches. A su lado se encuentra Ángel Alayo, vicepresidente del Colegio Médicos de Vizcaya. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Jorge Barrón, ex jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de Cruces. ¿Lo he dicho bien, Jorge? Sí, bien. Gabón, buenas noches. Digo porque eras, pero estás jubilado. Estoy jubilado, llevo un añito ya. Ah, bien. Y otro prejubilado, también con nosotros, presidente de OSALDE, que es la Asociación por el Derecho a la Salud, el médico también Juan Luis Uría. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda, ¿tú no estás prejubilada? No. Vaya, hombre. ¿Es recomendable o lo dices por algo en especial? Ahora no es recomendable porque las nuevas medidas de reforma laboral primero te lo impiden y luego te encarecen muchísimo el asunto. Te emplazo para cuando hablemos de la reforma laboral, prejubilaciones y... ¿Y cómo influye en la salud? Por ejemplo, Eso y la cantidad de tiempo libre que hay, ¿no? Perfecto. Pero hoy nos ocupa la gripe y sobre eso vamos a abordar. Primera pregunta, ¿hay motivo de alarma? Y la primera intervención se la voy a dar además a Fermín Lavalle. Pues no, motivo de alarma no. Sabemos que todos los años hay una temporada de gripe que llega antes o después. Hay veces que empieza a comienzo de año, otras veces empieza la tercera o cuarta semana. Estamos en plena campaña de gripe, situación estándar como otros años. Me imagino que en esta primera intervención todos coinciden, ¿no?, con esta apreciación. Sí, efectivamente, es una epidemia de gripe incluso menos intensa y menos virulenta que lo que han sido otras anteriores. No la del año pasado, también fue muy light, pero vamos. O sea que en principio tranquilos, ¿no?, a pesar de todo lo que estamos viendo y oyendo en medios de comunicación, quizás de fuera de Euskadi, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que ya el hecho de hablar de alarma significa que, claro, ha habido alarma con este tema y entonces parece que estamos todos un poco esperando qué va a pasar, en fin, con esas experiencias que hemos tenido con la gripe, ¿no? Y realmente el tratamiento que se está dando todavía en los medios, digo todavía porque esto es arrastrar a aquel conflicto que hubo con la epidemia de gripe, bueno, pues con estas alarmas que ha habido, que si la gripe aviar, que si la porcina, que si la pandemia, que si iban a haber tantas muertes, de todo eso ha quedado, pues digamos que unos vicios en los medios, que es dar una información que en cierto modo es alarmista, porque decir, por ejemplo, hay tantos casos, hay tantos graves, tantos ingresos en los hospitales, ha muerto uno en Aragón, otro no sé qué, bueno, eso es una forma de alarmar. No digo que sea consciente o voluntaria, no, sino que es como una inercia de aquella época en que se empezó a alarmar realmente y además hubo una alarma pues bastante intencionada, como luego se vio, y claro, eso hay que irlo depurando y vamos a tener que ir regresando a la normalidad que es la gripe de todos los años, la epidemia estacional normal y corriente, y no, sin darle mayor importancia. Sí, Juan Luis, pero todavía estamos, digamos, en el principio, en el Ecuador, ¿dónde nos situamos? No, los casos están creciendo, estamos ya en 340 de casos por 100.000 habitantes de incidencia, están creciendo y supongo yo, como supone la gente que trabaja en la epidemiología, que descenderán en las próximas semanas. En OSALDE hemos discutido esto largamente con todos los datos que da en la página web del Departamento de Salud, en osakidetza.net, donde cualquier ciudadano o ciudadana tiene acceso a la información. Y efectivamente, calma, tranquilidad, cada año es semejante y ya está. Lo que nos alarma en OSALDE, y eso sí quiero decirlo ya que me has dado la oportunidad, es el comportamiento de algunos medios de comunicación
no tanto en Euskadi en este momento, me refiero a algunos en Sí, más Andalucía, generalista, sí, sí. Andalucía y en Aragón, que han tratado este tema de forma alarmante, y algunas autoridades sanitarias que de forma inconsciente han colocado en alarma lo que es una situación normalizada absolutamente. A nosotros siempre nos viene a la cabeza, en Osalde, la cantidad de dineros que se manejan en este tipo de epidemias, porque es una epidemia, como todos los años, porque suben los casos más allá de los esperados. O sea, es una gripe estacional. O Esto sea, es. Sin más, y está el virus A. Hay o sea, primer mensaje de tranquilidad. En las últimas análisis de confirmación microbiológica, como bien tanto Fermín como Jorge pueden confirmarlo, más del 64% de los casos hay confirmación microbiológica, de los casos más de la mitad es virus A, o sea que no lo sabemos, no pasa nada, la gente está tratándose adecuadamente y no hay vuelta de hoja. Pero cuidado con manejar estos asuntos de forma alarmista con los medios y con algunas autoridades sanitarias. En nuestra opinión hay mucho dinero en juego y esto es un tema peligroso. Es un tema peligroso. Antes de hablar de ese dinero que hay por medio, que me imagino que se referirá también a las industrias farmacéuticas, por supuesto, seguramente, por el tema. Habláis en todo momento de que es gripe de virus A, no sé si es correcto llamarlo, gripe A, que fue lo que realmente asustó, porque lo comentaba Jorge Barrón, que tenemos todavía el recuerdo en la mente. Eso de que sea gripe de virus A o gripe A significa que es menos benigna que la estacional, y esto lo planteo, vamos, desde la mayor como profana en la materia, no, totalmente. No. De hecho, aquí en este país llevamos 20 años de gripe estacional, que es una gripe A, que es gripe A, H1N1, los últimos años, desde la famosa pandemia y demás, o H3N2 son las más frecuentes, pero son gripes A, y hablar de gripe estacional y gripe A, aquí es lo mismo, son gripes A, pero ya llevamos un montón de años, ¿no? O sea, sin más, tampoco en este apartado le damos más, no hay que darle más importancia que la que tiene es la gripe de todos los años y en la que, frente a la que tenemos que vacunarnos realmente, ¿no? Es decir, que hay que tomar medidas preventivas reales, efectivas y seguiremos teniendo nuestras temporadas de gripe A. Puntualmente hay mayor incidencia de virus B, pero da lo mismo, es decir, que a nivel de lo que es efecto virulento, sea de un tipo o sea de otro, es prácticamente similar, ¿no? Hay que quitar la connotación esa negativa, horrorosa, de que se va a morir un porcentaje tan alto que surgió en su momento. Hay que desdramatizar todo ese entorno, ¿no? Y decir que estamos en una temporada estandarizada. Jorge, como experto en microbiología, sí, son bueno, mutaciones, cambios... Claro, es que bueno, de lo que se ha hablado, porque claro, son temas que realmente son complejos, ¿no? Porque la epidemiología es compleja. Es decir, y uno de los problemas que hay en los medios, que lógicamente quieren informar y cogen de aquí y de allá, pues es que la complejidad de lo que es un asunto epidémico, donde influyen muchos factores, lo reducen peligrosamente a muy pocos. Y claro, se habla del virus A, de la vacuna, del tratamiento, de las muertes, de los ingresos, pero claro, la epidemia es mucho más compleja. ¿Qué quiere decir? Que esas alarmas que se han dado, por ejemplo, diciendo que este virus es de este tipo, de este otro, pues hay que reducirlo a que es un virus normal o tiene una especial virulencia o puede tenerla, ¿no? Digamos que hay dos clases de virus. La variación normal de año a año, que son las que venimos teniendo en las gripes estacionales, y lo que sería una variación genética importante, que aparece un nuevo tipo de virus y no sabemos qué va a pasar con él, porque al ser nuevo, la inmunidad de la población no está preparada, y esto fue las alarmas que decíamos, pues, de la gripe de los cerdos o de las aves, puede pasar al ser humano y luego transmitirse entre los seres humanos. Era una alarma, una posibilidad, porque al ser un virus nuevo, y eso también ha quedado ese pozo de estar pendiente de qué virus es este, es de los buenos, es de los malos, pero esto son las variaciones normales de año a año de los virus normales estacionales. Pero la de este año es más virulenta. Variaciones. ¿Es más virulenta? No es más virulenta, no.
Es una variación normal, que la vacuna siempre se adapta a esas variaciones de año a año. Sí, pero la vacuna solamente se da a un determinado colectivo de población, a un sector que normalmente es o gente con antecedentes o los mayores de edad. Con antecedentes de enfermedad, que es que cuando dices antecedentes me recuerdo lo de antecedentes policiales, con antecedentes de enfermedades crónicas, eso quieres decir, ¿verdad? Agradecido por la puntualización. No, con antecedentes, o sea. Realmente al que más riesgo tienes, al que más tienes que defender, ¿no? Entonces, es frente a pacientes con riesgo en los cuales una sobreinfección pueda tener más riesgo vital, es a los que se pone la vacuna. Pero ¿estamos seguros de que no debería ampliarse la vacuna? ¿Cómo ampliarse a más población? Bueno, a mí me parece, si me permites, Jorge, que donde los profesionales sanitarios tenemos la capacidad de informar y de introducir elementos de calma y tranquilidad en consulta o en el hospital, donde cada cual trabaje, ¿verdad?, algunas autoridades y algunos medios provocan epidemias de pánico, ¿no? Y vete luego tú a gestionar el miedo, ¿no? Porque el miedo es muy libre en la población y entonces entran desde todos los Tamiflus del mundo mundial, que son inoperantes, todos los antibióticos del mundo mundial, que son innecesarios, cuando no aportan más peligro. Quiero decir que necesariamente necesitamos estrategias de promoción, estrategias de información honradas, transparentes, en los centros, con la población y con los enfermos. Y si se quiere ampliar la vacuna, como algunos medios se están planteando hoy y algunas autoridades, yo sugeriría que se hiciesen estudios de efectividad de la vacuna que se está utilizando ahora. Quiero decir, la ampliación de el tratamiento de algunos fármacos y especialmente algunas vacunas nunca se debe hacer si no hay ensayos que lo aconsejan. De efectividad, de eficiencia, de eficacia, de coberturas en el tiempo adecuado. Con la vacuna del virus A y otras cepas que están también en la vacuna de este año, no se han hecho todavía esos estudios de efectividad. Nosotros entendemos, partimos de la hipótesis de que dan cobertura a los enfermos crónicos. De hecho, no tenemos ningún caso en este momento en Euskadi, me corregí si me equivoco, donde gente vacunada haya tenido algún asunto, algún cuadro grave debido al cuadro gripal. Sin embargo, no creo que te puedo corregir, una de las personas fallecidas en Euskadi, de los 7 que muertos por la gripe y además que tenían enfermedades graves con anterioridad, uno de ellos estaba vacunado. Sí, eso lo he leído yo también. A mí me gustaría saber el caso clínico para poder discutir el asunto un poquito más. La fuente es oficial, ¿eh? Sí, lo he leído como tú, lo he leído como tú. Eso no invalida la necesidad de que se haga un estudio de eficacia de la vacuna. Es necesario. Todas las autoridades, todos los epidemiólogos, toda la gente especialista en preventiva lo estamos promoviendo hace tiempo ya, desde que hubo los errores desde los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud con el virus A de hace varios años. Por lo tanto, cuidado con este tema. Para recordarle a la gente, y además es que estuvimos aquí hablando sobre aquella cuestión, de cómo las instituciones hicieron campaña para que los ciudadanos nos vacunáramos pues por aquella gripe, y cómo no era necesario, y primero porque la vacuna no tenía esos ensayos clínicos que decía el doctor Uría, y bueno, no merecía la pena, y al final yo creo que la población actuó correctamente, que es no vacunarse, pero bueno, esto entre paréntesis. Vamos, aconsejada porque se fueron sumando a ese criterio pues las instituciones científicas ya, o sea que en principio pues eran algunas personas que daban la alarma de que ahí se había sembrado mucho el miedo, la confusión y se estaba obrando de una forma inadecuada, pero después se fueron incorporando instituciones científicas, los colegios profesionales y demás, y al final ya era un clamor tremendo entre la comunidad científica de que era una exageración todo aquello. Pero claro, sigue habiendo, igual que con lo que hablábamos antes, se dice, por ejemplo, en los medios, ha fallecido una persona o están ingresados tantos, un 60% no están vacunados de los ingresos graves. Vale, eso establece una relación causal que también es peligrosa, porque realmente las vacunas, pues como dicen algunos,
la vacuna de la gripe no entra en el concepto general que tiene la gente de las vacunas que son protectoras. Hay vacunas y vacunas, o sea, digamos que hay vacunas que son muy protectoras. La vacuna de la viruela acabó con la viruela en el planeta, o sea, protege al 100%, pero hay vacunas como está la de la gripe que son poco eficaces, eso también hay que decirlo. Son poco eficaces. ¿Y qué pasa con las vacunas poco eficaces? Los estudios de efectividad y seguridad de las vacunas son muy complejos, hay que hacerlo con grandes poblaciones, son muy difíciles de hacer, solo se pueden hacer en el momento de las epidemias y eso limita mucho la capacidad de hacer estos estudios que decía muy bien Uría, que hay que hacerlos y claro, ¿qué es la consecuencia? Que hay poca evidencia de la efectividad de las vacunas. Sabemos que protegen poco, pero no sabemos cuánto, porque es difícil. Claro, sí es cierto que sabemos que protege. Entonces, yo creo que la información que hay que transmitir es quitar un poco todo el concepto de duda que pueda existir. Sabemos que protege. La protección es individualizada, personalizada. Cada uno desarrolla el grado de protección hasta donde puede desarrollar. Claro, ahí habría que analizar frente a nada que es. Significa que te protege a un sector de la población de riesgo, con lo cual es el motivo por el que se preconiza que se vacune determinados sectores poblacionales, sabiendo de antemano que no vas a proteger al 100% de todo, pero que probablemente otorgues un nivel de protección suficientemente alto como para que efectivamente merezca la pena el generar campañas de cobertura suficientemente amplias a determinados sectores poblacionales, sabiendo que es muy complejo hacer todos los test de eficiencia real final, pero independientemente de eso sí que confiere protección individualizada. Entonces, ahí me parece que primero hay que decir a la población, población de riesgo, vacúnese. No sabemos hasta dónde se le va a proteger, pero se le va a proteger. Porque si no se vacuna, está claro que no se le va a proteger. Es que mucha gente igual que nos está viendo dice, para el año que viene entonces no me vacuno. Entonces claro, tampoco ese es el mensaje, es ¿no? que yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de transmitir seguridades de eficiencia, porque proteger, protege primero. Puede coger la gripe, pero a lo mejor es menos virulenta que si no tuviera esa vacuna. ¿Hasta dónde? Eso no es previsible, pero lo que sí se sabe es que un nivel de protección, y habrá sectores poblacionales en los cuales la protección es del 100%. Sí, luego también hay que tener en cuenta que protege unos años más y otros menos, porque ahí también influye mucho que hayas acertado con el virus que preveías que iba a venir. Si prevés que aciertas plenamente, pues hay trabajos que hablan de un 80% de protección, si no aciertas tanto, pues un 50%, y otros que son otros virus distintos, pues te sale un 30%. Entonces, el problema de los estudios reales de cohortes que se debe hacer para valorar como todo medicamento, ¿no? Pues es que hay que hacer en poblaciones grandes y repetidos diversos años y fuera de la industria farmacéutica, porque evidentemente lo otro ya sabemos lo que es. Pero esto es un poco, antes es lo que se dice la medicina basada en la evidencia, ¿no? Antes, oye, el tratamiento para esto, poner tal porque don fulano lo hace, no porque la sección de no sé qué lo hace, porque y hoy día eso no vale, es decir, o demuestras tú lo que vale, o si no, pues y un poco lo que nos pasó aquí con lo de la pandemia es esto, que estuvimos en los tiempos antiguos, ¿no? No ha dicho la OMS, y como ha dicho la OMS, y ahora nos hemos cargado la OMS, la credibilidad de la OMS. Realmente, yo diría, claro, que es que efectivamente, como dices, hemos pasado, pero históricamente, de las creencias, digamos, que es todavía está en la sociedad, es decir, hay gente que ve en los medicamentos y en las vacunas, pues ve algo como un talismán, algo que por sí solo hace milagros, ¿no? Y claro, esta concepción de pasar de las creencias, de la fe a lo científico, a creer en lo que comprobamos mediante la experimentación y demás, pues es un paso que la gente en general tampoco lo ha dado, cree en muchas cosas, cree en su médico, por ejemplo. Eso es importante porque el médico sí que tiene un conocimiento especial, no le vamos a decir a las personas, no, estúdiese la gripe, que es un problema muy complejo, y se mete en internet y cada vez sabe menos, claro. Sí. Entonces, claro... Ahora todos somos un poquito médicos, sí. Entonces hay que ir al médico, que él sí que
o se lo sabe o se lo tiene que saber, ¿verdad? Pero es el que profundiza, como dice Ángel, en el conocimiento e incluso tiene que explorarlo con mucha cautela, porque yo me acuerdo en el Hospital de Cruces todos los años se da a los nuevos médicos, a los especialistas, un curso de cómo leer la literatura científica, porque también ahí hay mucha morralla, cosas que no se pueden creer, que están mal hechas. El 80% de morralla. O 80% se ha estimado. Efectivamente, hay que saber buscar la verdad, que es algo muy antiguo, vamos, que la búsqueda de la verdad, y luego como la verdad se relativiza según quien la cuenta. Si unos tienen estos intereses económicos en un mercado, otros tienen estos intereses que es cuáles son las necesidades del paciente, cómo le puedo... pues son dos polos, digamos, donde la información, donde la verdad se relativiza, y por eso es difícil explorarla. Y el médico sí que es una figura importante, que cuando el paciente tenga dudas y diga, y yo tengo que tomar la vacuna, necesito algún medicamento, ¿qué otras cosas? Porque, por ejemplo, estamos olvidando algo muy importante, que es que en la prevención primaria no todo es la vacuna, o incluso se ha recomendado la quimioprofilaxis, o sea, ya empezar a medicar a algunas personas, no. Hay unos cuidados que son fundamentales, no hay que olvidar que es una enfermedad transmisible, que se transmite de persona a persona, que hay situaciones de riesgo, como cuando uno va en una colectividad, o cuando niños que van a la guardería, que se nos traen todos los virus, en fin, y una persona de riesgo es mayor... muy contagiosa, que es muy contagiosa, se contagia por la nariz, por la boca, por las manos, cuidado con lo que hacemos con las manos, cuando nos sonamos, cuidado que hacemos con el pañuelo, todas esas cosas son muy importantes. A una persona que tiene especial riesgo por su condición de paciente crónico, por ejemplo, pues es mucho más importante advertirle de que no se exponga durante, si es que puede, claro, si puede no exponerse, que no se exponga. No le damos importancia, por ejemplo, vamos en el metro y nos están estornudando, nos están echando los bichos todo el mundo, y en otros sitios pues va la gente con mascarillas en época de gripe, para protegerse y para proteger a los demás, algo que aquí parece ridículo. La gente no se pone una mascarilla, a no ser que el médico le diga, no, te lo tienes que poner porque... Prefieren no salir de casa, entonces... Bueno, prefieren no salir de casa. Pero yo creo que es muy importante lo que dices en este momento, Jorge, ¿no? Es decir, que se hace mucho hincapié en determinados entornos y determinados procedimientos, y realmente lo que más salvaguarda de todo es el cuidado personal y cuidado del prójimo, del vecino, ¿no? Muchas veces en casa abuelos con nietos que van a la Icastola y se contaminan, se contagian unos a otros, con la falsa esta sensación de cariño, de decir que hay que seguir una serie de normas de limpieza y de aseo personal, de lavado de manos, de limitación, de generar un mínimo de barreras de protección de contaminación, ¿no? Hay veces es lo más importante, y en eso sí que hay que hacer verdadero esfuerzo, no tanto en determinados productos, sino realmente en actitudes personales y de entorno social. Juan Luis Fría. Sí, yo te estaba pensando, mientras hablaba Fermín y Jorge, el otro día me preguntaron en una conferencia cuál eran los elementos que más habían avanzado la medicina, ¿no? La salud de los pueblos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Los rayos X, los antibióticos, las vacunas, y les dije que era el acceso al agua potable y el lavado de las manos. Eso es el elemento objetivo que más salud ha contribuido a la humanidad en toda su historia. Y en el caso de la gripe, el lavado de manos, o tener capacidad de bajar fiebres altas con métodos no muy agresivos, pues efectivamente son elementos centrales. Sin embargo, aunque tenemos muy buenos sistemas de información, porque tenemos la red de médicos vigía y sabemos en Euskadi al momento cuántos casos y en los hospitales cuántos ingresos hay, y sabemos cuánta gente está afectada, tenemos, para que se sepa, ya que estamos en este programa que ve tanta gente en el mundo, pues 38 médicos de familia y 11 pediatras en la red de médicos vigía en este momento en Euskadi, que detectan semana a semana cada caso de gripe, de los cuales además se confirma microbiológicamente un porcentaje muy importante, que oscilan entre el 80 y 60%. Pues bien, aunque tenemos un buen sistema de información epidemiológica, un buen sistema de información en la actividad estadística hospitalaria, las epidemias y las pandemias de gripe ponen en evidencia algunos problemas graves que tenemos. Por ejemplo, el valor de la medicina preventiva en la gestión de los recursos.
y yo quiero dejar este asunto claro, porque aquí tienes una pregunta que nos has hecho, que es ¿por qué se saturan los centros? Que es el apartado al que vamos a llegar ahora. Entonces ya lo voy introduciendo, si a ti te parece bien. Sí, cómo no. En mi opinión, nuestros compañeros y compañeras dirigentes de hospitales, dirigentes de centros de salud y ambulatorio, tendrían que dar una importancia cada vez mayor a la medicina preventiva, a la vigilancia epidemiológica, a lo que se ha venido en llamar el método epidemiológico, a ver dónde están los problemas de salud. No tanto a las demandas que tienen, porque si no, los centros, pues tenemos, el otro día me decía, no sé Ángel cuánta gente tienes en consulta, pero el otro día comentamos en Osalde, había gente que estaba teniendo 60 pacientes en consulta, 62, 49 pacientes en consulta. Es que Ángel Alay es de médico de atención primaria, Eso por lo es. tanto, Ahora, donde primero acuden... Ahora nos lo cuenta. O por qué se colapsan las urgencias de los hospitales si se sabe que va a haber una epidemia de gripe estacional, o por qué no hay camas en algunos momentos en algunos hospitales. Esto quiere decir, y acabo ya porque luego quiero abundar sobre este tema, que es urgente. Además tenemos un plan de salud nuevo en Euskadi que lo han presentado las autoridades sanitarias, el viceconsejero y el consejero Jon Darpón el viernes pasado. Los planes de salud en ciudades, en países como el nuestro, indican los objetivos por los que todo el mundo debe regirse. Quiere decir, todo dirigente hospitalario, todo dirigente de atención primaria o dirigentes de las llamadas ahora Organizaciones Sanitarias Integradas, OSIS, que juntan los centros y los hospitales, deben tener en cuenta los problemas de salud que tiene la comunidad, la población donde van a trabajar. A eso llamamos muchas maneras. Estrategia de crónicos se llama ahora, se llama muchas maneras, tener un criterio de lo que viene. Si tú tienes un criterio de los pacientes, lo que te van a pedir, mueves los recursos, mueves las camas, mueves los médicos, mueves las enfermeras, mueves los compañeros, de acuerdo con lo que te vas a encontrar, y no te pilla el toro. Vale, voy a ser primero la Cuidado primera con en este interrumpir, tema, cuidado con este tema, Juan Yolanda, Luis. que yo creo que no se está haciendo bien. Eso es. Entonces, si se sabe que viene la gripe, porque llega todos los años, Eso es. entonces, ¿por qué se ha saturado, por ejemplo, el Hospital de Cruces? ¿Por qué hay tanta gente acudiendo a los centros de salud? Y no se ha previsto ya, pues vamos a meter muchas más camas o vamos a ampliar las horas del personal. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, Fermín y luego... Bueno, nosotros seguíamos un poco la evolución a través de los datos de la red epidemiológica. ¿Qué problema hay? Que nunca sabes la incidencia real que va a haber, no sabes hasta cuándo va a afectar, no sabes el grado de agresividad que va a haber. Es decir, que nosotros preparamos hacia donde creemos que va a ir en cuanto a demanda asistencial. Siempre la respuesta al final va a ser un poco más lenta que la demanda inicial porque no sabes dónde estás. Tú no puedes coger y decir, bueno, voy a ir a máximos, y de repente el año pasado nos encontramos con que no había nada. Fue muy tardía y muy lenta, con muy poquita presión, no incidió a nivel de la actividad hospitalaria. Es decir, que tú tienes los recursos preparados y un poco a ver cómo afecta realmente, qué grado de agresividad tiene ese año. Conforme tú vas viendo cómo va evolucionando, tú vas respondiendo. Entonces, que en momentos puntuales una urgencia puede estar saturada, claro que va a estar saturada, por gripe, en épocas de no gripe, es decir, que no solo en momentos puntuales, y hay veces que es imposible dar respuesta global, porque ya no es problema de si hay camas en el hospital o no hay camas en el hospital. Es decir, en Osakidetza lo que se ha organizado es un trabajo en red, de tal forma que tenemos X camas hospitalarias y X camas de críticos. Todos los días hacemos una puesta al día de cómo estamos, sobre todo por previsiones. Ves un poco cómo va la incidencia, dependiendo cómo esté cada hospital. Tú sabes que tienes opción de desplazar a otros hospitales. Camas de críticos tenemos X número. Hay veces que se satura, con lo cual, paciente que se te pone malo, pues tienes que llevar a otro sitio. Es decir, el juego de camas es absolutamente dinámico, ¿no? La urgencia a veces se colapsa. Sí, bueno, pues sabemos que puntualmente se va a colapsar. No por poniendo más personal, más camas, más vas a dar respuesta más ágil, porque a veces es complejo.
Si nosotros tenemos... Pero entonces, ¿cómo se soluciona? Porque es evidente... Pues con un poquito de paciencia. Eso es, creo que en Navidades o estos ha habido saturación o hay saturación. Entonces, ¿cómo solventan un poquito fíjate, eso? De repente pues va viniendo pacientes problemáticos a urgencias, sobre todo crónicos, descompensados, y dices, bueno, vamos a empezar a subir a plantas. Claro, una planta, una profesional, tiene que recepcionar al paciente, hacer la historia, hacer la exploración. Es decir, que no es subir como si fuesen muñecos, sino eso exige un entorno de seguridad suficientemente potente como para que cada paciente precise su tiempo. Más celadores, es decir, que no es un proceso rápido, sino que es un proceso dinámico, pero que hace falta su tiempo. El conjuntar los dos entornos de los pacientes que vienen con los pacientes que yo puedo asumir desde el hospital o tener que derivar a otros centros dependiendo del tipo y del nivel de patología, eso es lo que a veces es complejo. Por eso a veces la urgencia se satura. Bueno, se satura, pero intentando dar la mayor seguridad posible, intentamos de alguna manera adecuarnos un poco a cada punto, ¿no? Pues hay veces que en San Eloy están mal, o que en Basurto están prietos, o nosotros estamos bien y podemos aceptar. Es decir, que existe la comunicación y sobre todo yo creo que lo más importante de todo es que existe un flujo diario dependiendo de la presión que haya en cada centro. Que sea dinámico. Ángela Layo, no sé si quiere completar algo o aportar los datos sobre el centro de salud. Hombre, está claro, cuando los centros de salud se colapsan, los hospitales se colapsan y viceversa. Es decir, es muy raro que el hospital esté colapsado y el centro de atención primaria no lo esté, ¿no? Yo creo que aquí es un tema de buen uso de la asistencia sanitaria, del sistema sanitario en definitiva. Se habla mucho de automedicación, etcétera. Yo creo que hay que distinguir aquí dos tipos de pacientes distintos. Uno es el paciente sano, joven o de edad media, ¿no? Que empieza con gripe y con fiebre, vamos, con dolor de garganta, empieza a toser y bueno, dices, coño, me agarro la gripe. Pues bueno, ahí es lícito automedicarse, tomas un antitérmico, un analgésico, ¿no? Paracetamol, aspirina, etcétera, lo que fuera, ¿no? Y te quedas en la camita. Aquí el problema actual tenemos el parte de baja o el permiso de no asistencia al trabajo. Ese es el problema que te vienen a pedir por la cuenta de eso, ¿no? Pero la automedicación es justa y necesaria, no el uso de antibióticos, pero el otro los termina sí. Que el paciente en vez de mejor empeora, que le empieza a sonar el pecho, que continúa la fiebre más de 4 o 5 días, tal, es cuando tiene que ir a donde su médico en primer lugar. Y esto ya todavía tenemos que educarnos, ¿no? A la hora de hacer un buen uso de esto. Y luego tienes la contraria, tienes el paciente crónico, el paciente que ya su estado basal tiene una cierta severidad, ¿no? Y que empieza con fiebre, que empieza a toser, que el pecho y te tarda 5 días en llegar. Claro, ahí la hemos liado, porque a ese es al que le dices, oye, en cuanto empieces con los síntomas, vente aquí, sobre todo si es respiratorio, no digamos nada, o cardíaco. ¿Mejor al centro de atención primaria o directamente a urgencias? Yo creo que más o menos tiene el centro de atención primaria, ¿no? Si es al día, no tiene por qué ir a la urgencia, ya se le derivará. Pero si va pronto o avisa pronto, a ese normalmente no va a necesitar ir al centro hospitalario, lo solventas directamente. Ahora, si tardas en acudir, pues sí, porque ya te llegan unas condiciones malas, igual te ha hecho una neumonía o te ha hecho cualquier otra complicación. Hay que tener en cuenta que tenemos gente muy compleja hoy día en los centros de salud, la gente es muy mayor. Yo en el cupo tengo más de 100 personas mayores de 80 años, y con pluripatológicas, y algunos pues están cogidos pues con pinzas, ¿no? Entonces, a estos son a los que les afecta la gripe y a los que se los lleva por delante. Yo siempre había oído que una gripe, igual estoy equivocada, te quedas en casa 7 días y sin ir al médico ni nada, como que se te cura. Quizás esto es, en fin, demasiado optimismo. No, en principio no, la gente sana no tiene por qué tener más de 7 días de malestar general, de fiebre más o menos alta, a veces tos, otro tipo de síntomas. No, dices muy bien.
Lo que pasa es que cuando habla Ángel o cuando habla Fermín, que hablan bien y dicen verdades como puños, pero hay que introducir algunos elementos más. Antes de venir a este programa he llamado a media docena de centros de salud, en ninguno había habido una charla a la gente. Una charla, no ya a los pacientes crónicos, Ángel, no ya a los pacientes, no ya el consejo individual que cada uno con su profesional de enfermería, con su médico de familia o con su pediatra tiene, no ya el consejo individual que funciona bien en Osakidetza, que además tiene una alta calidad de científica la oferta de atención primaria. Pero reclamas una marcha para una charla para decirles qué. Para decirles que viene la gripe, que la gente que tiene problemas crónicos es conveniente que se vacune, que la gente que no tiene problemas crónicos no tiene por qué preocuparse, que los síntomas que están explicando muy bien mis compañeros son los que van a tener en caso de tal, que es muy conveniente tener medidas higiénicas como lavarse las manos, como protegerse en los estornudos, evitar el contagio, que hay que tener cuidado con las mujeres embarazadas en las guarderías. Quiero decir cosas que se pueden decir en la televisión, en los periódicos, que se pueden decir en la sala de espera de los hospitales, que ya hay en algunas televisiones, hospitales públicos, no hace falta ir a la privé para nada, que se pueden hacer en la sala de espera de los centros de salud, profesionales, auxiliares de clínica, profesionales de enfermería, médicos de familia, pediatras muy competentes. En ningún sitio ha habido una información. Nosotros, con el plan de salud en la mano, lo que planteamos es urgente que las medidas de promoción y prevención de la salud se utilicen, porque si usted ofrece solo a la población médico y vacunas, la población consume médico y vacunas. Aquí no hay vuelta de hoja. Si usted además lo que ofrece es información en los centros, si usted plantea qué problemas tienen ustedes, las madres de los niños, las mujeres embarazadas, la gente viejecita que dice, Ángel en su consulta, la población de Bilbao se acerca al 23% mayores de 65 años. Salas de espera de hospitales, otro gallo cantaría. Y segundo, o sea, primero estrategias de promoción mediante información exhaustiva y sistemática en los centros. Sí. Y segundo, no hay ninguna organización donde esté directivos de hospitales, directivos de atención primaria, gente de vigilancia epidemiológica y población, representantes de población, algo así como el comité de gripe que se ha montado ya en Cruces recientemente, u otros comités que hay en la vigilancia epidemiológica, o la red de médicos de vigilancia, algo semejante. No hay ninguna estructura, hoy en Osakidetza y en el Departamento de Salud, que yo sepa, igual se ha creado ayer, digo por lo que me he sacado antes de lo del muerto vacunado, no hay ninguna estructura en donde se sienten a hablar a calzón quitado de estos temas un directivo como Fermín, un médico de familia como Ángel, un microbiólogo o un pediatra. A ver, estas OSIs que se han montado ahora, organizaciones sanitarias integradas, sirven para hacer redes clínicas integradas, o sea, para hablar honradamente los profesionales que están en distintas partes del sistema con la gente que trabaja en epidemiología y en medicina preventiva y nos informamos todos de cómo va la película, porque si no, el año que viene va a pasar lo mismo. Insisto, está subiendo la curva, menos que otros años, pero estamos en 340 casos por 1000. La semana pasada eran 248 casos por 1000. Por eso yo os preguntaba antes en qué etapa estábamos de la crisis. Está subiendo. Si está subiendo la curva, no hemos llegado al Ecuador, es muy bueno que Cruces hable con epidemiología como lo está haciendo, que atención primaria hable con Cruces, pero no por teléfono. Fermín, soy Ángel, tengo la consulta 62 y veo habitualmente 25 pacientes. No, que haya redes normales que coordinen la actividad entre la gente que trabaja en preventiva y la gente que trabaja en la asistencia y en la gestión de recursos. Es muy importante y la gente sigue dando la espalda unos a otros, menos la gente más consciente, como Fermín, que coge el teléfono y llama a epidemiología y dice, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va la película? Venga, un comité de gripe en Cruces inmediatamente. Esto hay que analizarlo, que tenemos la UCI llena. Esto es así. Necesitamos hablar entre los profesionales con la población organizada. Y esto no se está haciendo a última hora. Sí, lo del comité de crisis me parece muy interesante. Se está haciendo desde la semana pasada. Obviamente yo creo que la experiencia nos está enseñando por dónde tenemos que caminar, se está yendo hacia adelante, ¿no? Yo creo que estas epidemias ponen en evidencia estas películas. Claro, hay estrategias que hay que ir implementando y hay que ganar un poco
asentamiento global de por dónde tenemos que ir. Pero estamos dando pasos importantes. A nivel estratégico hospitalario lo que se ha hecho son un poco los comités de crisis de alguna manera, en donde pues nos juntamos los profesionales, donde más presión hay, analizamos bien qué es lo que hay, cómo está yendo, cómo no está yendo, con microbiología, qué tipos, qué subtipos, si hay viraje, si no hay viraje, cómo andamos de camas, cómo no. Y luego toda la red interhospitalaria, que me parece que es una fuente de comunicación. Claro, hablamos de las TICs a nivel de información, pues las TICs también a nivel de información real entre los responsables hospitalarios. Nos comunicamos todos los días para que todo el mundo sepa dónde estamos, cómo estamos, qué oferta hay, hacia dónde es la tendencia, cómo va la evolución microbiológica, que a veces va un poco por delante de lo que nos dice la red Vigía, porque vemos un poco por dónde va, vemos que hay un cambio en el tipaje, digo, bueno, pues parece que, bueno, es decir, que yo creo que estamos aprendiendo e implementando progresivamente todo lo que son entornos de comunicación, ¿no? Que me parece que es vital el que cada vez estemos menos fragmentados y con una línea de comunicación directa más y sobre todo en estas cuestiones, ¿no? En medicina en Indudablemente. general, pero en estas cuestiones no sé si Jorge quería intervenir. No, lo único que, hombre, yo no sé si Ángel tiene ya abundar un inicios poco- de gripe o solamente catarro. Sí, yo creo que Entre nos ha tanto traído la médico. gripe. Son los nervios. Pues, Sí, hombre, perdón. yo creo que Baños de hay un agua asunto que es muy importante, que de lo que ha estado hablando Uría, que es de la red de vigilancia. Hay una red permanente de vigilancia que en Euskadi funciona desde hace 20 años muy bien, y hay una comunicación de enfermedades que se llama de enfermedades de declaración obligatoria, pero sí que no está lo suficientemente implantado. Nosotros, por ejemplo, vamos, digo todavía nosotros, aunque estoy jubilado de cruces, pero bueno, mantenemos un sistema de vigilancia microbiológica, que es a lo que se refería Fermín, que nos adelantamos casi a lo que va a suceder, a esos riesgos epidémicos, ¿no? Porque todos los resultados que obtenemos en el laboratorio respecto a enfermedades infecciosas, a los microorganismos y demás, los comunicamos en tiempo real al servicio de epidemiología. Y hay una red de vigilancia que luego hay un aspecto muy importante, que es la declaración de casos, que eso es en lo que fallan realmente, desafortunadamente, muchos médicos. O sea, en esa conciencia de declarar los casos de enfermedades de declaración obligatoria, que permite a los servicios de epidemiología hacer el seguimiento y prepararse para situaciones de alarma, de brotes epidémicos. Sí, igual no se llegan demás. a conocer, ¿no? No, por ejemplo, se ha hecho un estudio hace poco en un hospital de Madrid universitario, y la mitad de los médicos no conocían el sistema de declaración de enfermedades de declaración obligatoria, ni sabían cuáles eran las enfermedades que hay que declarar con urgencia, porque son alarmas de epidemias. No lo sabían en un hospital universitario. Entonces, esto es un estudio que se ha hecho recientemente. O sea, todavía es como lo mismo que la declaración de los efectos adversos. Son cosas que el médico se suele olvidar muchas veces, pero que es muy importante, que es la vigilancia, el mantener un sistema de vigilancia. Bueno, yo creo que hoy día aquí, en los Arquidecha, al menos con la informatización, todo eso ayuda mucho. Es decir, tú en cuanto en el ordenador metes el diagnóstico gripe o Eso metes ya el sí. diagnóstico hepatitis B aguda, te salta, ¡plas! Y tienes ahí ya la declaración, es que al momento, ¿no? Y la facilita mucho, y entonces Es una gran ventaja. se realiza Es una muchísimo parte más, y positiva, de hecho ha subido muchísimo las declaraciones, son mucho más fiables que antaño, ¿no? Lo que decía Juan Luis, pues hombre, hablar de dar charlas a las masas, ahí a la población, pues es un poco utópico, ¿no? Porque Hay países que se hace. sí, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que aquí normalmente no te va nadie, ¿no? Por una charla de este tipo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Depende de los enfermos, Yo lo que esté creo que- padeciendo la gente en su domicilio. Yo creo que el tema es un poco más allá que eso va, ¿no? Es decir,
Hoy día tenemos una polimedicación, hoy día es un poco el principio de la locura que decía Einstein, ¿no? Es pensar que haciendo lo mismo vamos a encontrar mejores resultados o distintos resultados, ¿no? Es decir, hoy día el hacer más máquinas de radiodiagnóstico, más quirófanos, más no sé qué, más no sé cuál, no vamos a mejorar la salud de la población, porque ya la LAN en el 73 o no sé cuándo el ministro canadiense de salud ya decía que en la salud de la población tan solo influye un 11% lo que es la asistencia sanitaria, aunque se lleve el 90% de los recursos, ¿no? Fundamentalmente lo demás está pues en la genética de la persona, está un 40 y tantos % el estilo de vida, luego hay otro 20% que es las aguas, la vivienda, el trabajo, etcétera, ¿no? Y no nos podemos ceñir a ese 11% que aquí le damos tanta importancia. Y esto es en el tema de la gripe, es en el tema del colesterol, en el tema de la hipertensión y en todos los temas igual. Que nos vamos al pastilleo y que me hagan esto y que me hagan lo otro y nos olvidamos del ABC, que es lo fundamental. Y en el tema de la gripe, el ABC pues es eso, es evitar reposo, la exposición. Por descanso, ejemplo, y al sanitario que está malo que se quede en casa, pero luego le bajan los sueldos. La verdad es que nosotros estamos contentos en Osalde porque Osakidetza ya está haciendo una reflexión muy profunda sobre los problemas del aumento del consumo de medicamentos en la población. Y se van a establecer campañas, esperemos más pronto que tarde, de que se informe de forma honrada y transparente a la gente sobre los peligros de la automedicación y de la hipermedicación. Las pocas organizaciones sanitarias integradas que han funcionado pequeñas, como en Mendaro, en Bidasoa, en Guipúzcoa, han demostrado que cuando se coordinan bien la actividad entre los médicos especialistas de los hospitales y los médicos de familia de los centros de salud, se coordina los medicamentos que se tomen, se hace lo que se denomina la conjugación terapéutica y se puede disminuir hasta más de un 27% el consumo de medicamentos. Y estoy hablando de personas mayores que tienen un nivel de consumo alto porque las patologías crónicas abundan o son 2, 3, 4 patologías simultáneas. Pero si yo voy al médico porque tengo unos síntomas, quiero una medicina. ¿O no? ¿O no? No. Quiero decir que aquí estamos coincidiendo organizaciones profesionales, organizaciones científicas, organizaciones ciudadanas, estamos coincidiendo porque se están creando problemas donde no tendría que haberlos, por interés fundamentalmente de farmaindustria. En nuestra opinión, no solamente colectivos profesionales, sino que instituciones de la entidad de Osakidetza hagan campañas activas de control de la medicación. En el tema de la gripe es muy conveniente porque lo que se está detectando en los centros, me podéis corregir, es que la mayoría de la gente cuando se automedica también introduce el antibiótico como norma, creando problemas donde no los hay. Por lo tanto, tema de la prevención... ¿La gripe no se cura con antibiótico o no hace falta en la gripe principio no se cura. antibiótico? Primero, la gripe no se cura, se pasa. Punto. La gripe se pasa, Se ¿no? amortiguan los síntomas que producen la infección respiratoria gripal. No se cura la gripe, ni con nada. Los síntomas, y algunos síntomas graves, que crean problemas graves y complican, y entonces sí hace falta algunos medicamentos, como los antibióticos, por ejemplo, si usted está diagnosticada de neumonía, pues efectivamente hay que hacerlos con el control de tu médico. En mi opinión, Ángel, y acabo ya, los centros de salud son los centros estratégicos del problema, pero no solamente en la gripe, sino en toda la estrategia de crónico. O sea, que la culpa la tiene el médico de atención primaria. Los centros de salud son los centros neurálgicos del sistema. La comunicación con los hospitales es esencial, como bien ha comentado Fermín, pero también la comunicación con la población. Que vaya o que no vaya la gente tiene que ver con las capacidades de liderazgo que hay por parte del médico de familia, como tú que eres un líder en tu centro de salud, o la capacidad de liderazgo de los profesionales de enfermería. Quiero decir, la capacidad de atracción nuestra no es solamente porque damos partes de baja, medicamentos, analítica o ofertamos tecnología médica, a veces de forma indiscriminada. ¿Cuántos TAC o cuántas placas de tórax se está haciendo la gente que tiene gripe? Pues mira, yo te voy a decir, placas de tórax, alguna, cuando sospechas que puede haber una complicación de la gripe. Y después de unos días, después de un periodo. Pero además, TAC ninguno. Pero yo creo que los cambios de mentalidad no se producen de la noche a la mañana, son su evolución, ¿no? Nosotros aquí tenemos, aparte de la farmaindustria que tanto comentas y que es verdad,
tenemos también una situación heredada, ¿no? Acordaros de cuando la gente iba a hacer cola a los ambulatorios para coger la vez y en 2 horas se pasaban 40, 60 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se solventaba una consulta de medio minuto? Pues una receta tenga. Volante y receta, ¿cómo se llamaba? El P10 se llamaba. Y entonces, volante y receta. Entonces sí hay un concepto todavía, pero hay un concepto todavía en un sector muy amplio de la población en el que si al paciente, aunque le hagas la historia clínica, le explores, le hables, le des consejos cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer, etcétera, si no le has hecho una receta, entonces no me da nada, pues ¿para qué he venido yo aquí? Pues no. Todavía existe, ese concepto, y cambiar eso, eso es cultural. Eso no es tan fácil. Hay culturas, eso es. Las culturas es lo más complicado de modificar en los comportamientos, no solamente en salud, sino en la educación y en comportamientos ciudadanos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, quiero decir, los elementos culturales en los comportamientos ciudadanos es lo más complicado de modificar, pero que se note que la institución hace una oferta de modificar. Sí, de hecho, porque por ejemplo, si no se nota eso en las epidemias, en las crisis sanitarias, en las epidemias, pero eso, no sé cuándo, es en las crisis cuando se cambian las cosas. Eso existe. Te voy a comentar también, que dices del uso de antibióticos, de automedicación antibiótica, hoy día eso es muy poco, es muy residual, porque no pueden lograr medicamentos, no pueden lograr antibióticos en la farmacia. Ahora. No hace ya años, llevamos ya, que no les, hombre, pues siempre a un primo tuyo, un conocido seguro que sí, pero porque tiene influencias con en la oficina de farmacia, pero ya hace años se han hecho estudios en las oficinas de farmacia de ir a que te vendan sin receta y nones. Entonces, hombre, puede que uno no termine un tratamiento y le queden 3 pastillas en casa, ¿no? Esa casuística se puede dar, pero no. Y no vamos a hablar del tema del copago farmacéutico, que ese será para otro programa. Fermín quería también intervenir. Bueno, yo más que nada es un problema cultural, pero no solo de la sociedad, también del profesional. Es decir, que se está cambiando mucho y a un ritmo, yo creo que bastante vertiginoso, con todos los programas que hay de crónicos, con todo el flujo de pacientes y de información que antes era muy fragmentada, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos dando paso adelante de relación de hospital, de especializada con primaria de una forma positiva, y bueno, hay que aprovechar un poco todo ese flujo de trabajo que está habiendo. Y luego el problema es que el cambio social es muy lento. Hace falta tiempo para que eso se vaya implementando, ¿no? Así que esfuerzos sí que se está viendo por parte tanto de centros lo que yo conozco, de especializada, y centros de primaria, que nos juntamos y damos charlas y recibimos mucha información de ellos también, dónde mejoras, dónde no mejoras, dónde nos coordinamos. Hace falta su tiempo y que eso vaya generando el pozo que tiene que generar, ¿no? Yo entiendo que las nuevas OSIs, Organizaciones Sanitarias Integradas, al menos en Bilbao, en Barrualde, de la comarca interior, y con San Eloy en Ezkerraldea, son buenas oportunidades de poner en marcha organizaciones de carácter clínico integradas, coordinadas e integradas, porque si cuando cambias una estructura, y todos pensábamos que era importante que Osakidetza modificase la estructura para evitar la fragmentación y la duplicación de tantos, en este momento, y por el tema de la gripe, Yolanda, hay alguna gente, algunos pacientes, sobre todo pacientes mayores, pacientes preocupados, pacientes que pueden tener complicaciones, que están tocando en una semana hasta 4 veces el sistema sanitario. Su médico cabecera, el PAC, urgencias y consultas externas de médico especialista. Quiero decir, y yo no lo planteo como algo negativo o positivo, yo lo que planteo es que conforme hay más coordinación de nuestra propia actividad, sobre todo en las crisis, sobre todo cuando se modifican las organizaciones, podemos aumentar en eficacia, en eficiencia, y podemos acertar mejor y no medicar tanto los problemas que son sencillos. No es necesario convertir los problemas sencillos en problemas complejos. Es una temeridad, y bajo el punto de vista sanitario yo creo que es una irresponsabilidad. Pero si me permites, como paciente, como usuario, estáis derivando la responsabilidad de la saturación, del uso de medicamentos, de todos esos 4 tramos, médico de familia, PAC, no sé qué, al último, al consumidor.
No, hombre, no. Es que, a mí me parece si que... yo me encuentro mal, algo tendré que hacer. No, muy breve. Yo creo que los hospitales, los centros de salud aguantan también una presión por el tiempo de la crisis. Tenemos presupuestos en los sistemas públicos muy ajustados y, por lo tanto, hay una presión en el terreno de la eficiencia, en el terreno de las camas. Me corregís, o Fermín, me puedes corregir si te parece que no que estás en desacuerdo conmigo, que es posible, sino que no son así las cosas. Quiero decir, los presupuestos de los hospitales, porque los presupuestos de Osakidetza son muy altos y tal, pues están aguantando presiones que a veces hacen que la apertura o no de camas o los refuerzos de plantilla, por ejemplo, en algunas unidades o en algunos centros de salud, los refuerzos, pues si tú sabes que el aumento que Ángel tiene un montón de gente de mayores de 65 años y sabes que va a haber una afectación, una incidencia mayor de algunas enfermedades, por ejemplo, la infección gripal, pues pon un refuerzo, hombre. ¿Qué pasa? Es que la crisis, los recortes no nos dejan o sí nos dejan. Mi pregunta, mi reflexión es, aquí todo no es tan sencillo como lo estamos explicando nosotros cuatro. Quiero decir, tenemos presiones de nuestros propios marcos presupuestarios en donde nos trabajamos y, por lo tanto, algunos elementos de imprevisión no han permitido poner los recursos adecuados. Estoy pensando de camas, estoy hablando de médicos, estoy hablando de enfermería, estoy hablando de profesionales. Y yo le pediría a Fermín que respondiera un poco esta reflexión, tampoco te diría, esto ha pasado en Basurto, esto ha pasado en Galdácano, tampoco tengo información para afirmar esto. Yo me río la gente de la calle y dice, pues es que está saturado, seguro que sé que hay personas que tienen cupos, que tienen población más joven, que tienen menos incidencia, yo sé que tienen menos incidencia, y cupos que tienen población más mayor, que tienen una incidencia mayor. Como sé que hay hospitales más colapsados que otros hospitales, por muchas razones, entre otras cosas, por la adecuada gestión de plantillas y de camas. Por lo tanto, estas presiones presupuestarias yo creo que se han dado de la mano de la crisis como si fuesen una pareja de hecho, de la gripe, como si fuese una pareja de hecho, y nos han complicado algunos problemas que tenían que ser menos complicados, en mi opinión. No te sabría decir exactamente en dónde, pero casi seguro que en el conjunto del Estado español ha pasado y en Euskadi en algunos sitios ha pasado, casi seguro. Bueno, decir que hubo unos años en los que el crecimiento del presupuesto sanitario rondaban casi los 2 números anuales y teníamos los mismos problemas que ahora, idénticos. O sea, no es tanto que achaquemos todo a recortes, no recortes, sino que en cada estructura tú tienes tu programación de cómo crees que van a ir las cosas. Para eso tienes la red de vigías y te van a decir por dónde vas, por dónde no vas, y ves que la semana 40-50 del año 2013 pues empieza a despuntar un poquito más. Coincide con que hay menos actividad quirúrgica y haces tu programación. Entonces tú haces la programación. Lo que no tiene ningún sentido es decir, dejo el estadio abierto al 100% porque no sé si me van a venir 10 o 20.000. Respondes en base a, tú haces una previsión y dices, creo que van a ir por aquí, voy a dejar estas camas abiertas y este entorno profesional, y en base a la respuesta que venga después. Obviamente hace falta adaptaciones, ha habido momentos en los cuales hemos estado muy prietos. Ha coincidido que no ha habido actividad quirúrgica, en otros momentos se dice, claro, no se ha desprogramado nada de cirugía. Damos respuesta siempre en base a cómo creemos que va a ir evolucionando, y eso siempre es teoría. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado pues el hospital va ingresando y vas dando las altas y se te está quedando el que está más pocho y sigues teniendo entrada de gente. ¿Hasta dónde tenemos que organizar las cosas? Si tenemos un entramado en red suficientemente bien organizado, ten en cuenta que aquí está San Elao, está Galdácano, Basurto, Santa Marina, Gorliz, Cruces, es decir, que es un entramado muy potente en el cual vamos acomodándonos un poco a respuestas de la presión que haya. ¿Que va a haber momentos en los cuales vamos a estar con 0 camas? Sí, pero porque vamos a dar altas. Es decir, que al final lo que haces es un encaje que yo no discuto, que en momentos hemos estado presionados. Pero hay previsión. No, claro, sabemos que vamos a estar así y sabemos que como podemos estar en momentos de un poco más de riesgo de necesidad de camas, tenemos que tener contacto automático entre los hospitales. De tal forma que si en un momento determinado
al final prima la seguridad del paciente. Y donde más seguro se le va a atender, ahí es donde se le va a dar la opción, bien sea en mi hospital o bien sea en otro. Es decir, en Cruces tenemos establecida la estrategia de pacientes muy graves, incluso asistencia extracorpórea para oxigenar. Y damos atención a cualquier paciente de Euskadi. Hemos traído de Galdácano, hemos dado ofertas a Guipúzcoa. Es decir, que cada centro además tiene su entorno profesional de especialización donde, claro, un paciente crónico pues va a estar mejor atendido en un hospital de crónicos que en un hospital de agudos. Es decir, que hay que saber un poco ser versátil en eso y que va a haber momentos de presión, claro que ha habido, y habrá, y seguirá habiendo, independientemente de la previsión que hagamos. Porque si la incidencia del año pasado fue de 300 por 100.000, la de hace 8 años fue de 900 por 100.000. La bolita no existe, es decir, que de repente empieza a dispararse y empiezas a ver que tus recursos van disminuyendo, y lo bueno que tenemos es que hay red. En principio, digamos que los ratios se mantienen en 340, lo ocurrido sí, en años en lo anteriores. De la estándar, gripe la sí. la tenemos este año, la hemos tenido años anteriores y volveremos a tenerlo. Podemos decir, y una pregunta final para cada uno, tenemos que finalizar, Ángela Layo, que lo complicado es cuando ya hay, y ya hablo como los médicos, una patología detrás, que si no, la gripe no por sí no es peligrosa. No sé si coincides Sí, con esta reflexión. Básicamente sí, una persona joven o una persona, bueno, sana en general, la gripe, pues bueno, salvo alguna complicación, tradicionalmente se habló de la neumonía o una cosa rara ya que pueda haber, en general pues se cura pues eso, si no con 7 días de reposo, con 1 semana. Un analgésico, un tratamiento, esto, lo que sí es muy importante es el paciente delicado, paciente crónico que tiene un estado de salud delicado, ese sí es el que debe ir al médico, a su médico, cuanto antes. ¿Tiene problemas de bronquios, de pulmón? Claro, claro, porque ese es el que se te va a descompensar, el problema del bronquio, de la respiración, va a hacer una insuficiencia cardíaca y entonces luego te hace un cierre renal y entonces te hace un fallo multiorgánico y es el que acaba yendo al hospital y entonces se encuentra que no tiene cama y entonces es una bronca, se colapsa todo. Ese pero es el no que asustarnos, no hay que, pero ese es el que tiene que acudir no dejar que pase la semana, ese sí tiene que avisar antes. Una persona mayor de 80 años que le empieza a sonar el bronquio, no tiene que esperar 3 días a ver si se me pasa, por no molestar, porque luego molesta 5 veces más, bueno, molesta. Sí. Que tampoco, vamos, que si hace falta acudir, se acude, ¿no? Claro, sí, todos tenemos el listado de gente llena, pero siempre haces un hueco y, bueno, acabas 1 hora más tarde en la consulta, pero ¿qué vas a hacer? Qué buenos son los médicos, Jorge Barrón, el experto en microbiología, no es muy diferente el virus de la gripe de este año, digamos que el de años anteriores, cuando hablamos de gripe estacional, ¿no? Nada, es un virus, digamos que es el normal, el habitual de la gripe estacional, con las pequeñas variaciones que pueda tener antigénica y que son previsibles y que por lo tanto la vacuna se adapta a ese evento, o sea, no hay ninguna alarma sobre el virus. Y que el sector de edad, y esto para el doctor Uría, son los mayores, pero también los más pequeños, ¿no? Sí, los más pequeños. Los Ahora niños. mismo, además, está yendo otra vez el aumento de incidencia a los más pequeños. Empezó en Guipúzcoa y ahora en Vizcaya. Cuidado con los pequeñitos, hay que protegerlos y cuidado con los contagios. Y luego solamente una pequeña reflexión, como los problemas pequeñitos, los virus, los chiquitines y tal, a veces estructuras complejas y grandes como Osakidetza y potentes y 30.000 personas están trabajando ahí, pues la pone patas arriba, ¿no? Y necesitamos, como bien decían Ángel y Fermín, flexibilizar las estructuras. Flexibilizar las estructuras, y a veces tenemos estructuras demasiado encorsetadas, bien por el dinero, bien por la organización, bien. Ahora que estamos en un momento de flexibilizar, de coordinar, de integrar trabajos de unos y de otros, vamos a mirarnos a los ojos y vamos a intentar que lo que ha quedado en entredicho a lo largo de estas semanas de epidemia, aprender de los errores y de nuevo, aunque volveremos a caer en los mismos problemas, probablemente si no flexibilizamos un poquito las estructuras de trabajo. Termino con Osakidetza, con el responsable médico del Hospital de Cruces.
el mensaje final o la recomendación final de cara al ciudadano. Pues tranquilidad, que siga los consejos de prevención personal y de prevención de entorno social. El que es previamente sano pues pasará la gripe de todos los años, el que tiene una patología previa pues tiene que acudir al médico de cabecera. Y cuando oímos esos mensajes en los medios de comunicación, digamos en los generalistas, que tampoco hagamos mucho caso, ¿no? Pues tranquilidad. Yo sobre todo, tranquilidad, que es la gripe de todos los años, que se ha pasado como todos los años, que habrá sus éxitos como todos los años y que estamos como todos los años. Les decía a nuestros espectadores que teníamos el último dato de Osakidetza. Las complicaciones originadas por la gripe en Euskadi en personas con enfermedades graves elevan a día de hoy a 7 el número de fallecidos. De ellos 5 han sido en Vizcaya. Digamos, esto es el dato oficial, que lo leerán mañana en todos los periódicos. Como siempre, la mejor información es la que reciben directamente aquí, y gracias a nuestros invitados. A todos ellos les doy las gracias por haber participado con nosotros, y a ustedes también, que nos siguen desde sus hogares. Miles, como decía el doctor Uria, que no me he olvidado. Gracias, Gabón, hasta la próxima semana.